¿Sabías que el payaso It fue inspirado en un hombre psicópata que nació en los 40? Seguramente ya sabes que las famosas películas de terror de Hollywood no son pesadillas de escritores, sino realmente la mayoría de estas historias son tomadas en casos de la vida real. Estas películas que nos parecen tan aterradoras y ficticias, en realidad nacieron en la mente de alguien que se mueve en una sociedad aparentemente normal. Sin más preámbulo, entremos de lleno en la historia. John Wayne nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Fue el segundo de 3 hijos que procedió del matrimonio de John Stanley Gacy y Marion Eileen Robinson. El padre de Gacy era un mecánico automotriz y veterano de la Primera Guerra Mundial. Su madre era ama de casa. Gacy tenía una buena relación con su madre y sus 2 hermanas, pero tenía una relación difícil con su padre, ya que era un hombre alcohólico, quien abusaba de su familia verbal y físicamente. El padre de Gacy frecuentemente lo humillaba, diciéndole tonto y estúpido, y lo comparaba con sus hermanas. Uno de los abusos más presentes en la mente de Gacy era de que su padre lo golpeó cuando solo tenía 4 años, por haber desordenado los componentes de un motor que su padre estaba trabajando. Su madre siempre trató de proteger a Gacy de los abusos de su padre, lo cual trajo como resultado que su padre lo llamara afeminado y niño de mamá. En 1949, un amigo de su padre empezó a molestar sexualmente a Gacy, pero este nunca dijo nada a su padre, ya que él pensó que su padre lo culparía a él, independientemente de la difícil relación con su padre. Gacy lo amaba, pero él nunca era lo suficientemente bueno ante los ojos de su padre. Gacy fue creciendo con una complexión robusta, poco atlética, ya que debido a una condición en el corazón, el médico le prohibió practicar deportes. Cuando cursaba el 4º grado, empezó a experimentar pérdidas de conciencia, al grado de llegar a ser hospitalizado por estos episodios. La condición médica de Gacy nunca fue diagnosticada, pero se estima que entre los 14 y los 18 años tuvo tantas hospitalizaciones que éstas alcanzaban a sumar el haber pasado un año en el hospital. El padre acusó al joven Gacy de fingir estos desmayos para llamar la atención. En su adolescencia, Gacy tenía que lidiar con su enfermedad cardíaca, sobrepeso y además su homosexualidad, ya que empezó a sentirse atraído por chicos de su mismo sexo. Aunque Gacy no se graduó del bachillerato, él asistió y se graduó del Northwest Business College en Chicago. Después, él trabajó como vendedor y gerente en una fábrica de zapatos. En 1964, conoció a Marilyn Myers y se comprometieron. El padre de ella era dueño de unas franquicias del restaurante Kentucky Fried Chicken en el estado de Iowa. Gacy se mudó para Iowa para operar los restaurantes de su suegro. Gacy empleaba adolescentes de ambos sexos, pero socializaba más con los varones. Y se le ocurrió la idea de crear un club en su sótano, donde los chicos podrían beber alcohol y jugar billar. Gacy los hacía beber alcohol y después les hacía propuestas indecentes. Si ellos se rehusaban, él se excusaba diciendo que solo era una prueba para ver si eran personas de buen carácter moral. La esposa de Gacy dio a luz a su primer hijo en febrero de 1966 y luego una hija en marzo del 67. Gacy describió esto como la mejor etapa de su vida. Finalmente había ganado la aprobación de su padre. Gacy visitó a sus padres en julio de 1966. Su padre se disculpó por el abuso físico y verbal que le había ejercido sobre él. Gacy escuchó de los labios de su padre la frase de «Hijo, me equivoqué», al tiempo que estrechaba su mano. Gacy se unió a la Cámara de Comercio local, que contemplaba a empresarios de 18 a 40 años. En esas reuniones, él ofrecía pollo de Kentucky Fried Chicken e insistía en que le llamaran el coronel, así como el fundador de la cadena de restaurantes. Él y otros miembros de esta organización estaban envueltos en el uso de drogas, pornografía, prostitución, orgías. Gacy estaba reconocido como ambicioso y audaz. Por tal razón, lo nombraron vicepresidente de la organización. En agosto de 1967, Gacy abusó sexualmente de Donald Voorhees, un chico de 15 años e hijo de un miembro del club.
Gacy le ofreció alcohol y luego vieron una película porno y lo convenció de que era bueno tener sexo primero con un hombre que con una mujer. En los siguientes meses buscó adolescentes para tener experiencias sexuales con él, con el argumento de que estaba haciendo investigación científica acerca de la conducta homosexual y que les pagaría $50. En marzo de 1968, Voorhees le dijo a su padre que Gacy lo había abusado sexualmente, y este inmediatamente llamó a la policía. Gacy fue arrestado y acusado de sodomismo. Gacy, por supuesto, negó todo y fue sometido a juicio. Durante el proceso, Gacy mandó golpear a Voorhees para que éste desistiera de la acusación, pero finalmente fue culpado de sodomismo. Durante el juicio, se le ordenó un examen psicológico y el resultado fue que sufría de desorden antisocial de personalidad, el término clínico para psicópata o sociópata. El fiscal dijo que era competente mentalmente para enfrentar el juicio, a pesar de que él dijo que el chico se le ofreció porque tenía curiosidad. Esta versión no fue creída por el jurado. Gacy fue condenado a 10 años de prisión. Ese mismo día, su esposa demandó el divorcio. Gacy nunca volvió a ver a su esposa ni a sus hijos. Durante su tiempo en prisión, fue un reo ejemplar. Terminó su bachillerato y presentó varios proyectos para mejorar la vida de los presos. En la Navidad de 1969, el padre de Gacy murió de una cirrosis. Cuando se le informó esto, él cayó al piso por dolor y pidió asistir al funeral, pero le fue negado. Gacy solo estuvo 18 meses en prisión, de esos 10 años de sentencia. Fue liberado con la condición de que estaría en probatoria durante 12 meses, con ciertas restricciones. Además que regresaría a Chicago a la casa de su madre. Gacy volvió a cometer otro crimen sexual, esta vez con un chico que recogió en la terminal de autobuses, pero en la acusación no pasó a mayores, puesto que el día de la corte el acusador no se presentó. En junio de 1971, Gacy volvió a ser acusado por otro joven, pero el caso no procedió. Como estos casos no transcendieron, el arresto domiciliario terminó en octubre de 1971 y el récord criminal de Gacy fue cerrado en el estado de Iowa. Fue aquí donde empezaría la pesadilla que se vivió en la ciudad de Chicago entre los años 1972 hasta el 78. Hago un breve descanso para pedirte que me regales un like o un comentario y que compartas esta narración que se hace solo con fines de entretenimiento. Gracias y seguimos. Con ayuda financiera de parte de su madre, Gacy compró una casa en Norwood Park Township. La dirección de la misma era 8213 West Summerdale Avenue. Gacy y su madre se mudaron a su nueva casa y poco tiempo después, Gacy se comprometió con Carol Huff, una mujer divorciada con 2 hijas, a la cual conocía desde que estaba en el bachillerato. Se casaron y para entonces la mamá de Gacy se mudó de la casa, quedando él con su esposa y las hijastras. Una semana después de la boda, Gacy fue arrestado por la acusación de haber molestado a otro joven. Esta vez fingió ser un oficial de policía y metió al joven a su carro para que practicara sexo oral. Nuevamente el caso no procedió porque Gacy le ofreció dinero al joven para que retirara los cargos. Gacy renunció al trabajo de cocinero que tenía para iniciar su propia compañía llamada PDM, Pintura, Decoración y Mantenimiento. Esta llegó a ser muy exitosa. Gacy se convirtió en un residente muy amable y querido por todos los vecinos. También se convirtió en un miembro del Partido Demócrata, y este ofrecía los servicios de su compañía a la Junta Demócrata libres de cargo. También después fue nombrado director del desfile del Día Polaco en Chicago. Debido a que era el director del desfile, tuvo la oportunidad de conocer a la primera dama de los Estados Unidos, la señora Rosalynn Carter. Este evento más tarde se convirtió en un acto vergonzoso, ya que dicha foto aparece con un broche distintivo de una S, lo cual significa que era una persona que ha recibido especial distinción de parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Más tarde, Gacy ingresó a un club llamado Jolly Joker, un club de payasos, donde con regularidad juntaban fondos en eventos privados y desfiles para niños hospitalizados. Gacy montaba su propio show y se hacía llamar Pogo el Payaso.
Él diseñó su propio traje de payaso y también se maquillaba solo. Y se hacía un maquillaje diferente en la boca, diferente a la mayoría de los payasos. Esa tenía forma afilada. El matrimonio de Gacy no duró mucho, ya que le confesó a su esposa de que él era bisexual y se divorciaron por mutuo consentimiento. A pesar de estar divorciados, la esposa se quedó viviendo en la casa y ella observaba como por muy tarde por la noche, casi por madrugada, él traía a jovencitos a su cochera. En enero 2 de 1972, Gacy recogió a un chico llamado Timothy Jack McCoy, de 15 años, en la terminal de autobuses en Chicago. El joven estaba viajando de Michigan a Omaha. Gacy le ofreció un paseo por la ciudad de Chicago y hospedaje en su casa con la promesa de regresarlo a la terminal de autobuses a la mañana siguiente, para que continuara con su viaje. Todo esto se sabe por el testimonio de Gacy. Se llevó al joven a su casa y dijo que a la mañana siguiente él se despertó y vio a Timothy parado a la puerta, sosteniendo un cuchillo de cocina. Gacy se levantó de un salto y en ese momento el joven levantó ambas manos en señal de rendimiento. Y en cuando este trató de quitarle el cuchillo, el joven alcanzó a cortarle en el antebrazo. Gacy luchó contra él y lo derrumbó al piso, y ahí lo apuñaló varias veces en el pecho, quitándole la vida. Él ocultó el cuerpo en un espacio que tenía en la casa, el cual daba acceso al cableado y tubería. Está entre la fundación y el piso. En una entrevista que dio en el año 1980, dijo que inmediatamente después que lo mató, se sintió exhausto y que se dio cuenta de que cuando el joven moría y él aún estaba sobre él, experimentó un orgasmo y también se dio cuenta de que la muerte era excitante. Gacy también confesó que la segunda vez que le quitó la vida a otro joven fue por enero de 1974 y la víctima fue un joven no identificado de pelo rizo de color café, aproximadamente entre 15 y 17 años. A este lo asfixió apretándole el cuello y luego le puso en su closet hasta que los fluidos corporales mancharon su alfombra. Después de esta experiencia, a sus siguientes víctimas les colocaba su propia ropa en la boca para prevenir escurrimientos. Finalmente, a este joven lo enterró en su patio. La empresa de Gacy siguió creciendo. Su estrategia era emplear adolescentes y hombres jóvenes, y así siguió satisfaciendo sus más bajos instintos. Se cuenta que implementó nuevas estrategias como visitarlos en su casa cuando los padres no estaban y llevaba esposas y se las ponía argumentando que les enseñaría un truco de magia. La carrera delictiva del payaso asesino, como se le conoció más tarde, siguió y según su declaración le quitó la vida a aproximadamente 30 jóvenes, al grado de que ya los cuerpos no cabían en el espacio que había entre la cimentación y el piso de la casa, por lo cual empezó a tirar los cuerpos al río Des Plaines. ¿Cómo fue que la policía detuvo a este payaso macabro? Pues les cuento. Un buen día, una farmacia contrató los servicios de la compañía de Gacy para hacer una remodelación. Ahí conoció a un joven de nombre Robert Jerome Piest. Ese mismo día, por la tarde, el joven Piest dijo a su madre que iría a una entrevista con un contratista de construcción, que le había ofrecido un empleo, que volvería más tarde, pero el joven jamás regresó. La familia, al ver que el joven no regresó, acudió a la policía para hacer un reporte de persona desaparecida. La policía acudió a la farmacia para averiguar, y el dueño de la farmacia le dijo que vio a Gacy hablando con un joven. La policía buscó a Gacy para hacer la investigación pertinente, a lo cual él dijo que sí vio a dos jóvenes en la farmacia, que él suponía que tal vez alguno de ellos era el joven desaparecido, pero que él nunca le ofreció empleo a alguno de ellos. Y si la policía lo requería, con gusto iba a declarar a la oficina de policía más tarde, porque en ese momento no podía seguir hablando con ellos, ya que su tío había fallecido. En efecto, Gacy apareció en la oficina de policía como a las 3:30 de la mañana. Llegó lleno de lodo y pues dijo que estaba así porque había tenido un accidente en su auto. En su declaración negó haber ofrecido trabajo a Piest. La policía le dijo que había regresado a la farmacia como a las 8 de la noche. Él contestó que el dueño le había llamado, avisándole que había olvidado su agenda dentro de la farmacia. La policía ya había hablado con el dueño de la farmacia, y este nunca mencionó tal llamada, por lo cual la policía decidió investigar más a fondo a Gacy. Y así fue que hallaron
que ya había denuncias de abuso sexual en su contra, y también hallaron de que había sido convicto de sodomismo en el estado de Iowa. La policía solicitó una orden de cateo a un juez y fue aceptada, así que la policía entró a la casa de Gacy para hacer la revisión pertinente. Y ahí hallaron varios artículos sospechosos, como un anillo de graduación grabado con las iniciales JAS, esposas y una madera con hoyos en los extremos, libros de homosexualismo de pederastía, además ropa de talla pequeña, la cual no era la talla de Gacy, además un arma de fuego y un recibo donde trabajaba Piest. La policía decidió confiscar el carro Oldsmobile que manejaba Gacy y otros vehículos de la compañía. Se asignaron 2 policías para vigilar a Gacy en su casa mientras la investigación continuaba. Gacy se portó muy amable con los policías que lo custodiaban, los invitaba a comer a varios restaurantes, les invitaba a bebidas en bares y así trataba de mantenerlos distraídos. Gacy empezó a mostrar signos visibles de estrés debido a la vigilancia de la policía. No se rasuraba y se veía muy cansado y ansioso, además que bebía demasiado. En diciembre 18, la policía entrevistó a Kim Byers, el otro joven que estaba en la farmacia con Piest. Le preguntaron si reconocía el recibo que habían hallado en la cocina de Gacy. Él le dijo que ese recibo estaba en la chamarra que él le había prestado a Piest antes de salir para la entrevista de trabajo el 11 de diciembre. La presencia de este recibo indicaba que Gacy sí había estado en contacto con Piest el día de su desaparición. En diciembre 19, Gacy invitó a los policías que lo vigilaban a pasar a su casa, y ellos aceptaron. Mientras uno lo distraía con la plática, el otro buscaba en la habitación de Gacy. Mientras el policía buscaba pistas y para despistar su ausencia, este le bajó el agua al baño, y al hacerlo notó de la ventila de calefacción salía un olor putrefacto. El 20 de diciembre, Gacy acudió a la oficina de su abogado en Park Ridge. A su llegada, este pidió una bebida alcohólica y este le sirvió whisky. El abogado le preguntó a Gacy que qué era lo que quería discutir con él. Gacy tomó del escritorio del abogado un periódico con la nota de la desaparición de Piest y dijo: "Este joven está muerto. Él está en un río". En las siguientes horas, Gacy confesó a su abogado el haber matado a más de 30 chicos, refiriéndose a ellos como mentirosos, promiscuos y prostitutos. Dijo que él había sido juez y jurado de muchos de ellos y que él finalmente los había enterrado en el espacio diseñado para el cableado y la tubería debajo de su casa. Gacy también dijo que en otras ocasiones, cuando despertaba por las mañanas, hallaba cuerpos muertos en su piso. Respecto a Piest, dijo que le había puesto un torniquete en la garganta porque lloraba por el alcohol que había tomado. Gacy se quedó dormido durante la confesión. El abogado aprovechó para hacer una cita con un psiquiatra. Al día siguiente, el abogado le contó lo que él había confesado y este solo movía la cabeza y dijo que bueno, que tenía que pensarlo, pero de que ahora tenía que seguir con su rutina de trabajo, ignorando la recomendación de ir a un psiquiatra. Este fue hacia una gasolinera para poner gasolina en su auto rentado que conocía, y al entrar a la tienda, este le pasó un paquetito de marihuana al cajero, el cual era un jovencito. Este le entregó la droga a los policías que lo custodiaban y les dijo que él le había dicho a él: "El fin ha llegado para mí, esos hombres quieren matarme". Gacy sabía que su arresto era inminente, así que fue a visitar a algunos amigos y socios durante el día. Gacy ese mismo día manejó hacia la casa de 2 de sus empleados, y dicen los policías que lo vieron con un rosario pegado a su mandíbula como rezando. Después fue al cementerio a visitar la tumba de su padre. La policía ya había solicitado otra orden de cateo, y esa misma mañana había sido aprobada. Así que para evitar que Gacy se quitara la vida, estos lo arrestaron con el cargo de distribución de drogas. Ya con la orden de cateo, ellos se dispusieron a buscar por el cuerpo de Piest en ese espacio de la casa que está abajo del piso, pero se hallaron con la sorpresa de que Gacy había desconectado el sistema de bombeo y el espacio estaba inundado, así que tuvieron que esperar para drenarlo. Cuando empezaron a excavar, enseguida hallaron carne putrefacta y huesos humanos. Cuando los investigadores
avisaron a la cárcel del hallazgo, ahora podían presentarle cargos de asesinato. Gacy dijo que él sabía que lo arrestarían después de haberle confesado a su abogado de lo que había hecho. Y cooperó con la policía diciéndoles en qué parte de la casa estaban los cuerpos. En total fueron exhumados 28 cuerpos. Todos tenían tela en su garganta. Gacy dijo que lo hacía para que no gritaran. Otros 3 cuerpos fueron hallados en el río que él había mencionado y finalmente en abril de 1979 hallaron el cuerpo de Pius. El payaso asesino fue llevado a juicio en febrero de 1980 por el cargo de 33 asesinatos. La defensa de Gacy quiso defenderlo diciendo que no estaba competente mentalmente para enfrentar su juicio. Gacy quiso convencerles que sufría de un trastorno de personalidad y esquizofrenia. Después de muchas horas de examinación, el grupo médico dijo que Gacy estaba bien mentalmente para continuar con el juicio. La defensa de Gacy siguió tratando de defenderle, argumentando que los asesinatos habían sido mero accidente por asfixia erótica. Uno de los médicos que examinó a Gacy dijo que este hombre no mostraba ningún remordimiento por lo que había hecho. Por lo tanto, él nunca debía ser liberado. Gacy fue condenado a la pena de muerte. Después de la sentencia, Gacy fue encarcelado en el pabellón de la muerte por 14 años. Estando en prisión, Gacy pintaba cuadros de arte. La mayoría eran de payasos. Estos cuadros fueron vendidos por miles de dólares. Durante su última audiencia, la corte fijó la fecha de su ejecución, siendo esta mayo 10 de 1994. El día antes de su muerte le fue permitido hacer un día de campo con su familia en el patio de la prisión. Su última comida fue un pollo de Kentucky Fried Chicken, con papas fritas, una docena de camarones fritos, fresas frescas y una Coca-Cola de dieta. A la mañana siguiente, habló con un sacerdote y después fue llevado a la sala de ejecución. Durante la ejecución, pasó algo que nunca había pasado. Los químicos usados para la ejecución se solidificaron inexplicablemente. El médico encargado tuvo que cambiar todo el equipo de conducción. Después de 18 minutos, Gacy había muerto. Sus últimas palabras fueron "Kiss my ass" o "Bésame el trasero". La muerte de Gacy fue confirmada a las 12:58 del mediodía, 10 de mayo de 1994. Su cerebro fue removido por la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a Gacy y otros asesinos seriales. Según el reporte de la examinación del cerebro, este no reveló ninguna anomalía. La casa donde Gacy perpetró los crímenes fue demolida por la ciudad. Y bueno, aquí termina esa historia que traje para ustedes. Aunque quedaron fuera muchos detalles, pero traté de no hacerla tan larga para no aburrirles. Si te gustó, regálame un like y suscríbete. Y comparte este video. Si no, te va a cargar el payaso. Hasta la próxima.